Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas. Buenos días, hermanos. Es un placer esta mañana tener esta oportunidad de poder compartir. Y desde ayer que hicimos arribo, me acompaña mi esposa y mi niña. Qué placer verles a todos ustedes. Algunas caras nuevas, otras por segunda ocasión, algunos hasta por más ocasiones nos volvemos a ver. Y lo estupendo de esto es que no hemos venido a un tiempo de turismo, aunque se pueda hacer. No hemos venido a un tiempo de distracción, aunque quizás sea un esfuerzo, pero vale la pena este esfuerzo. Y es de poder profundizar en las verdades de lo que es el Evangelio de la Biblia. Por eso este tiempo, hermano, aunque usted quizás tenga sueño, por favor haga algo, pero este es el momento más importante de toda la actividad. Es la profundidad del mensaje. 2 meses después que en Tirano el Señor me lleva a mí a conocer el movimiento de la evangelización mundial en nuestros días en Barquisimeto. El puente fue el pastor Hugo Castro, quien me enlaza para que yo recibiera al pastor Orlando y a un hermano de Caracas, se llama Wilfredo, para que en una semana organizáramos una actividad para más de 300 personas, donde estaban 100 personas internacionales. Como pastor estaba en el peor momento ministerial. La iglesia que para ese momento estaba pastoreando, hacían aproximadamente 3 días la había entregado. No pude, ya. Es la 6ª iglesia para el momento que el Señor me había permitido levantar. En cuanto a lo económico, estaba en la peor crisis económica de mi vida. A tal punto, hermanos, que tuve que montarme, présteme atención, tuve que montarme en una ruta, en una unidad, a vender unas tarjeticas para poder agarrar algo de comida, para poder comprar algo de comida en ese momento, para llevar a mi casa. Porque la responsabilidad de mi esposa y de mi hija, eso no podía pararse. Tercero, en cuanto a la situación ministerial, la situación económica trae repercusión en lo familiar, ¿verdad que sí? Estaba en ese momento en una crisis de pareja. Y cuando el pastor Orlando y el hermano Wilfredo, uno de los coordinadores de Caracas, ellos se montan en mi carro, yo los voy a buscar al terminal y los monto en el carro y empezamos a correr la ciudad para la organización del evento, Tirano en Barquisimeto. El pastor Orlando, el hermano Wilfredo y mi persona, en una semana organizamos ese evento. El pastor me dice, vamos a buscar lo que es la logística, la comida, todo. Hermano, cada vez que íbamos al lugar a ubicar la alimentación y no lográbamos, ellos se montaban al carro y la primera palabra que ellos decían era, el problema no es problema. El problema no es problema. Preste atención, entendieron las 3 situaciones que yo estaba viviendo. Ellos se montaban al vehículo y lo primero que decían es, el problema no es problema. Íbamos a buscar la estadía, dónde quedarnos, no se lograba. Ellos se montaban al carro y decían, el problema no es problema. El problema no es problema. En mi mente eso no cabe. Porque hay algunas, no sé si hay alguno de ustedes, pero la personalidad es cumplir con el objetivo que te propusiste. Si ellos me ubican para que nosotros organicemos ese evento, cada vez que yo encontraba un no, para mí era un problema. Pero ellos se montaban al carro y decían, el problema no es problema. Hermano, présteme atención, y yo siempre lo digo, yo lo pensé, yo dije, estos pastores, eso es un argot venezolano, es un argot, estos pastores están tostados. No conseguimos la comida, no conseguimos dónde quedarnos y vienen y se montan al carro y dicen que el problema no es problema. Así inició la revelación de este mensaje a mi vida. Termina Tirano y yo
corro a hablar de Jesús el Cristo, preste atención, sin la revelación. Se puede hablar de Jesús el Cristo sin tener la revelación. ¿Sí? Yo corrí a mi familia, empecé de una vez con mi esposa, corrimos a unas tías a hablarle de que Jesús era el Cristo, pero yo no sabía de lo que yo estaba hablando. 2 meses después, porque a mí me fascina estudiar en la madrugada, 2 meses después, estudiando en mi casa, eran las 2 de la mañana, salté de la silla cuando el Señor me pudo revelar qué significa que Jesús es el Cristo. Y a partir de ese día, hermano, lo demás, quizás pues a todos nos gusta hablar de nosotros, pero eso no es testificar del Evangelio. A partir de ese día ha sido todo una carrera de bendición, porque Jesús es el Cristo. La lección 7, y es Satanás. Noto que hablar de este tema para algunos cristianos es como de un hermetismo. Hay cierto hermetismo en hablar de este tema. Porque es más, nombrar la palabra Satanás o el diablo, cuando tú la nombras, de una vez algunos te dicen que el Señor lo reprenda. Porque se ha hecho un hermetismo en el sistema cristiano, se ha hecho un hermetismo al hablar de Satanás. Ezequiel capítulo 28, del versículo 12 al 15, habla de la identidad. Y vamos a leerlo, por favor. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de comerina, topacio, jáspere, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es necesario identificar quién es Satanás, pero no porque él tenga mayor poder, sino porque nosotros como cristianos, en cuanto al concepto y la definición, debemos estar claros de quién es él. Es un querubín, es un ángel. Incluso lo describe el versículo 14, tú querubín grande. Tenía cierta condición en el reino de Dios. Y esa condición preponderante, podemos decir, lo que él tenía de poder liderizar, él gozaba de estos privilegios, este querubín. Esta es la identidad de Satanás. Este es el gran dragón o la serpiente antigua. Isaías 14, versículo 12 y 15, habla de la intención de por qué él se revela contra Dios. Estos son los aspectos esenciales que un cristiano, nosotros debemos de conocer acerca de quién es. ¿Quién es él? Primero, su identidad, era un querubín, gozaba, pero ¿cuál es la intención, el por qué, el propósito de que él se revele? Y ahí lo enseña el versículo 14 de Isaías. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, él se revela con la intención de ocupar el lugar, el estrado de Dios. Esa es la intención de él, la intención de Satanás, de la serpiente. ¿Ok? Ahora, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la intención de que él lo quiso hacer? Se quiso hacer igual a Dios. Al momento que él se quiera hacer igual a Dios, Dios lo detiene. El mismo Apocalipsis 12, 7 y 9 lo dice. Dice que fue tal hasta que hubo una guerra, sucedió una guerra, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y los ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Su identidad es un ángel. El propósito era ser igual a Dios, ocupar ese lugar, pero fue desplazado.
Ese es el gran dragón, la serpiente antigua. Pero, ¿qué fue lo que hizo Satanás? ¿Qué fue lo que hizo el maligno? Juan 8:44 enseña que él se convierte en el rey del hombre. Al él ser destituido del reino, enviado a la tierra, él tenía que de alguna manera vengarse. Él tenía que llegar a ocupar la posición preponderante porque no podía ser destituido. Él no quería ser destituido. Por eso llega a la humanidad y la induce. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Se convierte ahora en el rey de la humanidad. Se convierte en el gobernador del hombre. Aquel que tenía el privilegio de ser gobernado por Dios, de que Dios era su rey, ahora lo pierde y ahora es el mismo diablo quien gobierna al hombre. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Arrastra Satanás, gobernando al hombre, lo arrastra a una perdición eterna. Eso es lo que hace Satanás. Lo llevó, lo conduce, lo ha conducido desde el mismo momento en que hace caer a Adán y a Eva hasta los días de hoy. Ha conducido al hombre a una total, a una perdición eterna. El príncipe del mundo, que es el Dios de este siglo, aquel con la potestad sobre la muerte. Por eso es que Satanás, teniendo la potestad de la muerte, y como dice Juan capítulo 12 versículo 31, ahora es el juicio. Era necesario que viniera un juicio. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hasta aquí quería llegar. No concibo, no entra en la mente de un cristiano que hablando que Jesús es el Cristo, que tiene la revelación que Jesús es el Cristo, tema al diablo. No es concebible, hermanos. El evangelio de la Biblia habla de que ya aún Juan lo enseña, ya venía un juicio. Y el capítulo 16 versículo 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, ¿cuántos cristianos que dicen que Jesús es el Cristo, que dicen que tiene la revelación, que tienen el evangelio original, pero le tienen más temor al diablo que cualquier otra cosa? No es coherente decir que entonces ya va, pero es que tú sabes que las maquinaciones, que el diablo, tú sabes. Oye, hermano, es cierto, él está afuera, pero el juicio ya de la autoridad que él tenía sobre mí ha sido, pero esto es para el que lo crea, no para el que lo sepa. Eso es para el que lo crea. Por eso Juan enseña, ya fue juzgado, ya es echado fuera. Pero ahora, ¿de quién? Yo no me voy a adelantar a ninguna de las lecciones. ¿Cuál fue el engaño de Satanás? ¿Cuál fue el engaño que él hizo? Porque usted podrá decir, no, pues él le pone placeres a la humanidad para que la humanidad se pierda. Ese no es el propósito del diablo. No, pero es que tú sabes que él está metiéndose en las familias para que las familias se dividan y tengan todos una cantidad de situaciones. Ese no es el propósito del diablo. Aún el diablo está entreteniendo muchas grandes iglesias, pequeñas iglesias, a muchos pastores los está entreteniendo dentro de sus congregaciones. Porque el propósito es uno solo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Pero ¿a qué fue lo que él vino a robar? La palabra del pacto, el mensaje original. A nosotros nos robaron un carro. Yo me puedo pasar diciendo es culpa del diablo, es culpa del diablo, es culpa del diablo. Es que eso es solamente para distraernos. Pero la esencia, el núcleo de lo que él vino a hacer es a robar, pero el mensaje original de las Sagradas Escrituras, el evangelio.
Por eso, por favor, un cristiano que enseña la revelación de que Jesús es el Cristo y ahora sigue en aquellos quehaceres que la religión nos había enseñado, que el sistema cristiano nos había enseñado, diciendo que todo eso era culpa del diablo, que todo eso era culpa del diablo. Mira, hermano, te lo voy a decir así. Gracias quizás para algunos pastores que el diablo existe, porque si no su ministerio no existiera. Hermano, no coincido ahorita nosotros con la revelación que Jesús es el Cristo. Entonces, cristianos también que andan con en la misma manera, la vieja forma de conducirse, de como lo hacían en la religión. Porque si en verdad esta revelación ha caído a nosotros, trascendemos, hemos entendido entonces quién es Él y en qué lugar quedó. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, mira cómo lo dice. En vocabulario de nuestro tiempo, del siglo XXI, dijera: no se asombren, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, cualquiera de nosotros que ya conociendo esta verdad, pero yo salgo y la disfrazo, me convierto en un ministro de Satanás. Cualquiera de nosotros saliendo después de escuchar este mensaje, después de decir que Jesús es el Cristo, pero salgo a decir, a disfrazar el evangelio original de las Sagradas Escrituras, no hay otro calificativo sino que soy un mismo ministro de Satanás. Estoy disfrazando, présteme atención. No es aquel que quizás va y fornica, adultera, roba, mata. No. Yo, después de conocer esta verdad, soy tan igual, aún hasta peor, porque ya conozco el evangelio original de las Escrituras. Y si yo lo disfrazo, ay de mí, soy un ministro de Satanás. Disfrazar el evangelio me convierte en eso. Por eso primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león, no es león, es como, pero hay alguno que ve más a ese que es como león que al que es león. ¿Aló? Que anda como león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe a quién puede él devorar? No a los que dicen que Jesús es el Cristo. No. Si tú crees que por eso, es más, algunos quizás van a usarlo, que Jesús es el Cristo, como un amuleto. Triste por esto. Triste porque si usted sale de aquí diciendo ahora, ya quizás usted no va a decir que te cubra la sangre de Cristo, pero va a decir ahora Jesús es el Cristo y lo vas a usar como un amuleto. Triste, se perdió. No tiene sentido, hermano. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, conozco y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entre paréntesis, tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Si yo salgo de aquí, mezclo todo lo que ya estoy aprendiendo, lo que he estado en este tiempo que me han estado compartiendo, y yo digo que Jesús es el Cristo, pero ahora hago una mezcla con lo que yo he traído, escuche, sencillamente esto es blasfemia, esto es contaminación, esto es ser el mismo sistema, pero ahora con otro disfraz. Lo que hice fue cambiarme el disfraz. Por eso esto trasciende, hermanos. Y usted quizás escuchará algunas palabras fuertes de algunos ministros, pero mañana usted será de los que también va a entender por qué ellos lo decían. Al principio, algunos hablaban, no, pero es que el pastor tal habla muy fuerte, que el pastor el otro habla muy fuerte. Hermano, pero es que es necesario, es una verdad tan contundente que no fue dada al hombre, porque si se le daba al hombre para que por primera vez la transmitiera, la echara a perder, fueron los ángeles. ¿Sí o no? Fueron los ángeles, siempre fueron ángeles los primeros que transmitieron la información. Cuando salió embarazada, que iba a salir embarazada, el que le habló a José, cuando resucitó, cuando ascendió, siempre era un ángel. Ahora fíjate, aún así el Señor nos entrega el mensaje en Adán y ya sabemos lo que pasó. Ahora,
no es una mezcla de lo que traigo con lo que estoy conociendo, hermanos. No es una mezcla, por favor. Preste atención, escúchese usted que dice que tiene la revelación, escuche cuando habla. Porque si no, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo, quizás esté yo siendo instrumento para levantar una sinagoga de Satanás. Yo sé que no es su caso quizás, pero es necesario ser enseñados y que el Espíritu Santo nos revele. Marcos capítulo 4 versículo 15. Y estos son los de junto al camino. ¿Quiénes? En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. No, pastor, ya de esto hemos escuchado mensaje, hemos escuchado testimonio hasta no más. Nosotros hemos tenido hermanos que nos hemos conseguido, están corriendo a nivel nacional, que nos dicen: mira, este es el mensaje, esto era lo que yo estaba esperando. Hemos tenido apóstoles, para la gloria de Dios nos hemos reunido con cualquier cantidad de fraternidades a nivel nacional, hermanos, donde hemos tenido hombres de iglesias. Este era el mensaje, esta era la revelación. ¿Y qué pasó? Se quedaron. Recibieron la palabra con gozo. Veníamos esta mañana conversando de eso. Recibieron la palabra con gozo, pero cuando les dio el rayo del sol, se secaron, no aguantaron. Ahora, Satanás, ¿cuál es la función de él? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Es uno solo. Présteme atención, iglesia. Es uno solo, no son varios. Es uno solo. ¿Cuál? Atacar la fuente, atacar el evangelio. Segunda de Corintios 4:4 es una de las citas que las nombramos demasiado, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Esta es la única función de él, porque no importa lo que sea la persona, no importa lo que haya hecho, pero si se le es revelado el evangelio original de las Sagradas Escrituras, trasciende. Pero ahora necesitamos pasarlo por cualquier cantidad de procesos psicológicos para que él entonces pueda ayudarse. Y no estoy en contra de la psicología, présteme atención. Pero ahora importa más la psicología bíblica que entender lo que ya Jesús, quien es el Cristo, hizo en la vida de nosotros. Satanás ataca una sola fuente. Por eso, hermano, el único propósito de Satanás, como es atacar la fuente, y si a usted se le es revelado el evangelio en usted, ¿cuál o qué poder tiene entonces Satanás sobre usted? ¿Qué poder tendría? Jesús, quien venció a Satanás, es el Cristo. Míralo, ¿por qué? Génesis 3:15, el protoevangelio. Ya desde el mismo momento en que el hombre peca, esta es la primera vez que se anuncia el evangelio. Esta es la primera vez que se testifica acerca del evangelio. Y nada más y nada menos, la noticia era tan importante que el mismo Dios, el mismo Padre, tuvo que entregarla. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Préstame atención. La palabra herir no es para nosotros como de repente, se cortó, se hirió. No, es muerte. Por eso, cuando Satanás toma al hombre, el hombre muere. Presta atención. La simiente iba a matar a aquel, al ungido. Pero la sorpresa era que este ungido resucitaba. Ahora, el que resucitó sí le dio muerte a aquel que es la serpiente, a aquel que es el dragón. ¿Me estoy explicando, iglesia? Por eso entonces, si yo entiendo que si esto se me ha caído como una revelación, ahora, ¿cuál es tu posición frente al diablo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Él es mi cabeza, ¿cierto? Mírame acá, quiero que me prestes atención un momentico, por favor. No veas tu cartilla, mírame acá. Él es la cabeza. Está en mí a través del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero Él es mi cuidador y me guarda, ¿verdad que sí? Me cubre, amén. 1 Juan capítulo 5 versículo 18. Y el maligno no me toca. Pero Mateo capítulo 16 enseña que yo estoy sobre ese fundamento, que Él es la roca. ¿Aló? Si Él es mi cabeza, está en mí por el Espíritu Santo, está conmigo por cuanto me guarda y me cubre, y yo estoy sobre Él, entonces dime qué te falta.
Dime qué protección entonces te falta. Ah, pero entonces yo ando amarrándolo, ando echándolo fuera, ando haciendo esto y digo que Jesús es el Cristo. Porque entonces no he entendido lo que la revelación trae para poder yo identificar quién es Él y qué fue lo que pasó con Él. Hermano, esto no se trata de que usted ande diciendo que Él no existe. Él existe. Esto no es que nos vamos a cerrar, Él está. Pero sobre el que tiene la revelación no tiene ningún poder. No lo tiene, es que no lo tiene. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció. Pero ¿para qué apareció el Hijo del Hombre? Para sacarlo, para deshacerlo, para quitarlo. No es que hay una mezcla ahí, que el Espíritu Santo entra, sale. No es una mezcla. No. Ya estoy totalmente gobernado por el Rey, el verdadero Rey. ¿Aló? Y Hebreos 2:14 enseña así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Qué triste es que una persona, un ministro del Evangelio original de la Sagrada Escritura, se monte 45 minutos a hablar acerca de aquel que ya fue vencido. Jesús es el Cristo.